Gracias por seguir acompañándonos. En este capítulo te hablaremos un poco acerca de la ley de Puciel en tuberías inclinadas. Por favor, quédate y acompáñanos a ver esta lección. La ley de Puceau, en consecuencia, la potencia de bombeo necesaria para un sistema de tuberías se puede reducir por un factor de 16 cuando se duplica el diámetro de la tubería. Hagan de cuenta que tenemos un flujo. Este está en movimiento a una cantidad de flujo en decímetros cúbicos y tiene una velocidad promedio. Si duplicamos el tamaño, se reduce la potencia de bombeo y también se reduce la velocidad. Recordemos que la ecuación de continuidad nos dice que la área 1 por velocidad 1 es igual a la área 2 por velocidad 2. Entonces, si el área se duplica, la velocidad se reduce. Entonces, si el área se duplica y la velocidad se reduce, si el diámetro se duplica, como el área es igual a pi por radio cuadrado entre 4, y si el diámetro se duplica, el área se cuadruplica. Y si el área se cuadruplica, el área se reduce a la cuarta parte, velocidad promedio entre 4. La velocidad se reduce, pero es por la ecuación de continuidad. La gran pregunta es, ¿por qué la potencia para bombear se reduce 16 veces si solo se está duplicando el radio? La respuesta para este comportamiento nos los da la ley de Puceau. El caudal, que es B puntito arriba, que es igual al caudal, o el flujo volumétrico, es cuántos metros por segundo están fluyendo o cuántos volumen está fluyendo por unidad de tiempo. Esto es igual al área por la velocidad. Esta ley nos explica que la velocidad es igual a la velocidad promedio AC y es igual a la diferencia de presiones que multiplica pi por el diámetro al cuadrado sobre 128 por la viscosidad por la longitud. Esto se deduce que de la ecuación anterior obtenemos que la diferencia de las presiones es igual a 32 que multiplica a la viscosidad dinámica por la longitud por la velocidad promedio entre el diámetro al cuadrado. Ahora, si nosotros despejamos la velocidad promedio, nos queda en la siguiente ecuación, que la velocidad promedio es igual a la diferencia de las presiones por el diámetro al cuadrado entre 32 que multiplica a la viscosidad por la longitud. Entonces decimos que el caudal, si aplicamos la ecuación que es el caudal, es igual al área, que es igual a la velocidad promedio del área del círculo, en donde la velocidad promedio es igual a la diferencia de las presiones que multiplica al diámetro al cuadrado entre 32 que multiplica a la viscosidad por la longitud, y esta a su vez está multiplicada por pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Y esta es igual a la diferencia de presión por pi entre el diámetro a la cuarta entre 128 por la viscosidad por la longitud. Y esta ecuación podemos ver que es la misma ecuación con la que mostramos anteriormente en la parte de arriba de la ley de Puceau. Es muy utilizada a nivel sanguíneo cuando hay flujo laminar, y si nosotros tenemos esta ecuación, sucede que con las caídas de presión podemos duplicarlo en el diámetro. Si despejamos la caída de presión de esta ecuación, la caída de presión nos queda de la siguiente manera, en donde obtenemos nosotros la diferencia de las presiones es igual a 128 que multiplica la viscosidad por el diámetro por la velocidad promedio entre pi por el diámetro cuarta. Lo que es la caída de presión se deduce que es 16 veces. Entonces la potencia para bombear esto se reduce 16 veces para esta ecuación. Cuando tenemos tuberías inclinadas, hacemos el mismo análisis. Lo que sucede al estar inclinadas, el peso se tiene que descomponer. Aparte de las fuerzas que ya hablamos,
la fuerza de presión y las fuerzas de esfuerzo cortante, hay otra fuerza que es la del peso. Este peso hay que descomponerlo con un ángulo. Entonces sería W seno o W coseno. Por lo tanto, las ecuaciones anteriores y la ley de Poiseuille y la ley de flujo volumétrico hay que modificarlas. Y aquí básicamente lo que pasa es que se introduce este término seno de teta que se debe a la componente de peso. Esta componente tiene que introducirse porque va la dirección del flujo y la otra componente en coseno de teta. No influye porque eso no está en la ecuación. Por otro lado, que hay que tener en cuenta que si el flujo va hacia arriba, el ángulo es positivo y el seno es positivo. Pero si el flujo va hacia abajo, entonces el ángulo es negativo y el seno igual es solamente es para tenerlo en cuenta. Si nos dan diferentes tuberías, en este caso se hace circular o rectangular, lo que nosotros hacemos es utilizar un diámetro diferente y para ello vamos a utilizar lo que es el diámetro hidráulico, en donde esto es igual a 4 que multiplica el área entre P, que sería nuestro perímetro. Y si utilizamos esto, nosotros podemos calcular lo que es el factor de fricción. Recordemos que el factor de fricción, cuando tenemos un flujo laminar, se calcula de la siguiente manera, en donde F es multiplicado por 64 entre el Reynolds. Entonces, si nosotros tenemos un círculo y el factor de fricción es 64 sobre el Reynolds y tenemos un conducto rectangular, el factor de fricción cambia, ya que 64 entre Reynolds depende del diámetro hidráulico y esta depende de la relación de A sobre B. Entonces, nosotros, una vez obtenido lo que es el número de Reynolds, vamos a obtener lo que es la medida, que esta va aumentando y se va haciendo en cuanto a las dimensiones de A y de B más larga. Entonces el factor de fricción de esta aumenta hasta poder llegar a 96 sobre el Reynolds. Muchas gracias por habernos acompañado en esta lección. Esperamos que haya sido de tu agrado.